Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Castillo Chávez Oscar Alexis. Mi número de cuenta es 4170-1577-8. El reto es el número 7. El nombre de la asignatura es Auditoría a los Estados Financieros. Curso la licenciatura en Contaduría en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El nombre de mi maestro es Argenis Iván Mejía Chavarría. Desarrollaremos el tema 6, que son las obligaciones fiscales, el 6.1, impuesto sobre la renta, y el 6.2, que es el impuesto al valor agregado. Sin más que decir, comenzamos. Para poder comprender qué es una obligación fiscal, nos tendremos que fundamentar en los artículos primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo primero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Esto con la finalidad de identificar qué y por qué tenemos que responder acerca de nuestras obligaciones fiscales. En este video hablaremos de estas dos leyes y los regímenes tanto personas físicas como de personas morales. La Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado son en primera instancia el comienzo para poder comprender todo el proceso que se lleva a cabo para poder presentar nuestras obligaciones fiscales, ya que existe un sinfín de leyes que nos ayudarán a regular estos procesos. Comenzamos con el artículo primero de la Ley del ISR, que nos dice: las personas físicas y las morales están obligadas al pago de impuestos sobre la renta en los siguientes casos. Número 1. Que sean residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación o la fuente de riqueza donde procedan. Número 2. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Considerando el artículo primero de la Ley del ISR, podemos observar que toda persona residente en México o en el extranjero que tenga un establecimiento permanente en el país está obligada a presentar constantemente sus obligaciones fiscales. Por otra parte, el artículo primero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, IVA, nos menciona: están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas, sean físicas o morales, que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. Número 1. Que enajenen bienes. Número 2. Que presten servicios independientes. Número 3. Que otorguen el uso o goce temporal de bienes. Número 4. Importen bienes o servicios. El impuesto se calculará aplicando los valores que señala esta ley y la tasa será del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. El contribuyente trasladará dicho impuesto en forma expresa y por separado a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta ley. Con esta información podemos comprender que toda persona que obtenga sus riquezas dentro del territorio nacional están obligados a pagar lo correspondiente a su régimen y sus obligaciones fiscales, tanto por obtener riqueza dentro del territorio mexicano como las que realicen los actos o actividades que enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen uso o goce temporal de un bien, importen bienes o servicios, esto con toda la finalidad de recaudar impuestos. Continuando con las obligaciones fiscales, comencemos identificando el régimen fiscal al que podemos permanecer o pertenecer. Para fines fiscales es necesario definir si un contribuyente realizará sus actividades económicas como persona física o como persona moral. En cada caso tiene requisitos y un trato fiscal distinto. Empecemos por conocer a qué se refiere cada concepto. Una persona física es un individuo que realiza cualquier actividad económica, sea vendedor, comerciante, empleado, profesionista, el cual tiene derechos y tiene obligaciones. Los regímenes para las personas físicas se clasifican de acuerdo con sus actividades e ingresos y son los siguientes. Número 1. Régimen simplificado de confianza. Número 2.
sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios. Número 3, régimen de actividades empresariales y profesionales. Número 4, régimen de incorporación fiscal. Número 5, enajenación de bienes. Número 6, régimen de actividad empresarial con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Número 7, régimen de arrendamiento. Número 8, intereses. Número 9, obtención de premios. Número 10, dividendos. Y número 11, demás ingresos. Como emprendedor es importante conocer los detalles sobre las actividades planeadas, realizadas y contar con una estimación lo más cercana a la realidad de los ingresos que pueden tener en un mes y en un año. Esto con la finalidad de identificar el régimen fiscal en el que debes tributar. Para no extendernos mucho en el tema, solo explicaremos brevemente algunos de los regímenes fiscales para personas físicas, ya que la finalidad es que tengan conocimiento de cada uno de ellos y que por su cuenta indaguen más sobre el tema. Comenzamos con el régimen simplificado de confianza, RECICO. Puede inscribirse aquellas personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales, otorguen el uso o goce temporal de bienes, siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o las actividades obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 3.500.000 pesos. El régimen de actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas es el esquema que facilita y simplifica el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, al contar con la opción de que las plataformas tecnológicas retengan el ISR e IVA de forma definitiva y los paguen directamente al SAT. De esta forma ya no realizarán las declaraciones mensuales en virtud de que las retenciones que les efectúe la plataforma tecnológica tienen el carácter de pago definitivo. Para que puedan optar por considerar la retención de impuestos que realice la plataforma tecnológica como pago definitivo, sus ingresos en el ejercicio no deben de exceder de 300.000 pesos, incluyendo salarios e intereses. Continuando con el régimen de arrendamiento, las personas físicas que son dueñas de un bien inmueble o una casa, edificio, departamento, local comercial, terreno o bodega y autoricen a otras personas que lo utilicen por tiempo y fines establecidos a cambio de una periódica de dinero, se le llamará renta, y el régimen al que podrán permanecer será un régimen de arrendamiento. El régimen de actividad empresarial y profesional pueden tributar a aquellas personas físicas que obtienen ingresos por actividades comerciales, ya sean restaurantes, cafeterías, escuelas, farmacias, sean industriales como minería, textil, calzado, farmacéutica, construcción, enajenación de bienes de autotransporte sin importar el monto de los ingresos que perciban, así como aquellas personas físicas que presenten servicios profesionales, ya sean médicos, abogados, contadores, dentistas. Continuando con los regímenes, ahora hablaremos acerca de las personas morales. Y primero tenemos que conocer qué es una persona moral, ya que es fundamental para poder comprender todo lo que explicaremos a continuación. Es la unión de un conjunto de personas que colaboran para conseguir un fin común, unidades por un beneficio social. Estas a su vez pueden estar conformadas por personas físicas, autónomas o morales. El régimen fiscal de persona moral es una entidad que tiene existencia jurídica, lo que quiere decir que está constituida por un grupo de personas u organizaciones. Al igual que las personas físicas, las personas morales deben de constituirse en un régimen tributario. En este caso solo aplican dos tipos de régimen: el régimen general y el régimen de personas morales con fines no lucrativos. El número 1 sería el régimen general. Dentro de este régimen se encuentran aquellas sociedades con fines lucrativos como sociedades mercantiles o civiles, así como arrendadoras e instituciones de crédito. Aquí se clasifican todas aquellas actividades de sociedades que tienen fines lucrativos,
como lo son las sociedades mercantiles, la sociedad anónima de responsabilidad limitada, la sociedad civil, almacenes generales de depósito, arrendadoras o financieras, instituciones dedicadas a las finanzas, créditos, seguros como los bancos y casas de bolsa, organismos con facultades autónomas, es decir, aquellos que son descentralizados y se encargan de comercializar fideicomisos de actividades empresariales y bienes o servicios. Las obligaciones de las personas morales de régimen general y sus requisitos son personas morales que tienen la finalidad de conseguir ganancias monetarias con las actividades que desarrollen, por lo cual sus obligaciones fiscales son: número 1, inscribirse en el RFC; número 2, solicitar el certificado de firma electrónica o e-firma; número 3, expedir facturas electrónicas; número 4, llevar la contabilidad electrónica teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento de Código Fiscal de la Federación; número 5, tienen que presentar pagos provisionales y definitivos de los impuestos; número 6, deben de presentar la declaración anual de la asociación especificando el ingreso por salarios, gastos, etc. Número 7, presentar la declaración informativa de operaciones a tercero, DIOT, siempre que se encuentren sujetos al impuesto al valor agregado IVA. Número 8, realizar retenciones al impuesto sobre la renta ISR cuando paguen salarios a sus trabajadores o efectúen pagos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales. Número 9, presentar al SAT aviso de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital que se reciba en efectivo, moneda nacional o moneda extranjera mayores a 600,000 pesos dentro de los 15 días posteriores a que se reciba la cantidad en el formato electrónico correspondiente. Las personas morales se podrán apoyar en sistemas de facturación electrónica autorizadas por el SAT para poder reportar y presentar su contabilidad electrónica ante las autoridades. Continuando con el siguiente régimen, que es el número 2, es el régimen con fines no lucrativos. En cuanto a este tipo de régimen, se integran aquellas personas que no busquen ganancias económicas con las actividades que realicen, es decir, aquellas sin ánimo de lucro, por ejemplo, sociedades de inversión, instituciones de beneficencia, administradoras de fondos para el retiro. El objeto social de este régimen está previsto en el título tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y quienes se ubican aquí no son sujetos de este impuesto, salvo ciertas excepciones. Asimismo, este tipo de personas requieren de autorizaciones especiales para poder recibir donativos que beneficien a sectores, personas y regiones con recursos escasos, asegurando la mejora de las condiciones de vida y desarrollo. Si realizas actividades de asistencia, de servicios, de enseñanza, de investigación, de administración, entre otras, sin perseguir un fin lucrativo, eres una persona moral con fines no lucrativos. Por poner ejemplos, serían sindicatos, asociaciones religiosas, cámaras, colegios de profesionales, asociaciones y sociedades civiles, donatarias, sociedades cooperativas, sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, los partidos y asociaciones políticas legalmente reconocidos, la federación, las entidades federativas, los municipios y los organismos descentralizados. En este supuesto no eres sujeto de impuesto sobre la renta, salvo que percibas ingresos por enajenar tus bienes, por recibir intereses, premios o cuando determines o tengas conceptos asimilados o remanente distribuible, que son las diferencias que resulta al restar tus ingresos y tus deducciones autorizadas siempre que tus ingresos sean mayores. Al igual que las personas morales generales, aquellas con fines no lucrativos tienen una serie de obligaciones fiscales que se deben de cumplir ante las autoridades, como lo son inscribirse y darse de alta en el Registro Federal del Contribuyente,
RFC, debe expedir un comprobante fiscal digital por Internet para poder acreditar las ventas, servicios que presten o definir el uso temporal u otorgamientos de bienes inmuebles. Llevar la contabilidad electrónica teniendo en cuenta lo establecido en el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Las empresas sin fines de lucro deberán enviar las balanzas de comprobación y el catálogo de cuentas correspondientes a las actividades que han hecho a partir del primer día de enero de cada año. Hay casos y excepciones en los que las asociaciones deberán pagar ciertos impuestos debido a las actividades adicionales que realice, como el ISR o el IVA. Deben presentar el DIOT cuando entreguen cantidades monetarias en efectivo, como parte del subsidio para el empleo. Como empresa moral, deberán calcular el impuesto anual de los trabajadores dentro de la asociación para así poder comprobar si existe alguna diferencia dentro de los cargos y poder avisar al SAT antes de que termine febrero del año siguiente, y proporcionar a los integrantes de la sociedad una constancia donde se señale el monto restante del distribuible. Con esto podemos observar que cada persona, sea física o moral, tiene obligaciones fiscales, y asimismo podemos entender que cada persona tiene la obligación de incorporarse a alguna de tantas formas y régimen que existen de acuerdo a sus necesidades. Para cumplir con sus obligaciones fiscales, debe declarar el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios propio o retenido, enterando sus pagos provisionales definitivos, con el objetivo de cumplir con las obligaciones fiscales a través del portal del SAT, de una forma fácil y sencilla mediante la presentación de declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales que contengan la información de sus ingresos y sus deducciones o actos o actividades. En conclusión, podemos decir que toda persona física o moral debe de incorporarse a algún régimen de su preferencia y de acuerdo a las actividades que realice con la finalidad de realizar sus obligaciones fiscales en tiempo y forma, ya que de no ser así puede tener multas o recargos y puede verse afectado en su historial crediticio. Con esto concluimos y esto ha sido todo por mi parte. Ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado y todo esto es con un fin informativo y con la intención de que ustedes se apasionen por el tema e indaguen más. Muchísimas gracias, les deseo el mayor de los éxitos y hasta pronto.